tema de hoy se llama el Evangelio del Reino. El Evangelio del Reino, como podríamos llamarlo, también es el origen del Evangelio. Vamos a abrir nuestras Biblias primeramente en Apocalipsis, por favor. Apocalipsis capítulo 7. Es el último libro de la Biblia, el libro de Apocalipsis. Se cree que el libro de Apocalipsis es un libro de juicio solamente. Hay personas que cuando leen el libro de Apocalipsis tienen miedo, pero el libro de Apocalipsis, como ya lo hemos escuchado antes, se ha escrito para nuestra consolación, para que las personas tengan esperanza y no para que tengan miedo. Es aquí en Apocalipsis capítulo 7, el versículo 9, que el apóstol Juan escribió y dice: después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz, diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Entonces, lo que estamos viendo aquí es una escena celestial. A diferencia de al final de Apocalipsis, capítulo 20, cuando hay una multitud también, pero solo es para ser juzgados, y aquel que no se haya inscrito en el libro de la vida va a ser lanzado a un lago que arde con fuego y azufre. Esto es una escena diferente. Aquí la gente está alegre. Aquí la gente tiene palmas en las manos, y aquí hay gente de toda nación, de toda tribu, de toda lengua. Hay gente de diferentes modos culturales, de diferentes ámbitos culturales. Hay diferentes idiomas, hay diferentes maneras de pensar, pero ambos, todos ellos, tienen un solo sentir. La salvación pertenece al que está sentado en el trono y al Cordero, y es precisamente lo que nosotros queremos aprender. Lo que deseo para ustedes también es que podamos comprender quién está sentado en el trono y quién es el Cordero. En aquel día la gente solo va a tener un solo mensaje, y es: la salvación pertenece al que está sentado en el trono y al Cordero. Hoy en día hay gente que está haciendo su propia religión, y cada gente tiene su propia manera de concebir a Dios, su propia manera de creer en Dios, su manera de acercarse a Dios. Es correcto, pero la gente no tiene la seguridad de estar en aquel día con palmas en las manos y dándole la gloria a Dios. No siempre saben esto y no siempre tienen esta seguridad. ¿Cómo vamos a llegar a esta seguridad? Bueno, esto es algo muy importante. Este pueblo que está aquí tiene un solo mensaje: la salvación pertenece al que está sentado en el trono y al Cordero. Así que este mensaje no lo podemos pasar por alto, porque para ir al cielo nosotros tenemos que conocer lo que ellos ya conocen. Nosotros no podríamos ir al cielo con nuestras propias ideas o nuestras maneras de querer llegar al cielo, sino que la manera de poder estar en aquel día en la presencia de Dios es a través de un mensaje. Ese mensaje la Escritura le llama el Evangelio. Así que esta palabra quizá para algunos sea desconocida, otros quizá la hayan oído, pero no comprendan a ciencia cierta a qué se refiere este mensaje. Pero es importante que lo conozcamos, porque el Evangelio nos habla precisamente de que la salvación le pertenece solamente a Dios. Así que el mensaje le vamos a llamar el Evangelio. Hay personas que podrían buscar en un diccionario la palabra evangelio y encontrarían que significa buenas noticias. Es todo lo que dice, buenas noticias o buenas nuevas. Pero en la antigüedad los reformadores tenían un dicho en latín que dice así: Sacra Scriptura suis ipsius interpres. ¿Qué significa esto? Que las Sagradas Escrituras son su propio intérprete. Si tú vas a un diccionario, si tú vas a Wikipedia, si tú vas a YouTube, si tú vas a cualquier otra fuente de información, te van a decir que evangelio significa buenas nuevas o buenas noticias, y hasta ahí. Pero nosotros tenemos que ir más allá. Tenemos que ir a la misma Biblia, los 66 libros, para poder comprender qué dice Dios del Evangelio. Así que si otra persona viene ajena a la Biblia y nos dice todo lo que para él es el Evangelio, ya estaríamos cayendo en la maldición de Apocalipsis. Hay de aquel que le agregue o hay de aquel que le quite. Cualquier persona tiene su propia concepción de Dios y su propia concepción de cómo llegar al cielo, pero lo importante es qué dice la Biblia del Evangelio. ¿Qué dice la Biblia de sí mismo?
Cuando nosotros vamos a la Biblia para encontrar la palabra evangelio, vamos a encontrar que algunas veces viene acompañada con otras descripciones. Por ejemplo, vamos a encontrar que le llama el evangelio del reino. En otra parte vamos a encontrar que le llama el evangelio de Jesucristo. O en otra parte encontraremos que dice el evangelio de la gracia. Además de que trae otras descripciones, también dice que el mismo evangelio se debe de predicar, se debe de creer, se debe de perseverar en él, se tiene que obedecer este evangelio. En otros pasajes vamos a encontrar que el evangelio mismo dice que es poder de Dios para salvar. Y en otra parte va a decir que el evangelio engendra, produce vida en una persona. Así que cuando nosotros queremos aprender del Señor y queremos el mensaje, queremos estar en la presencia del que está sentado en el trono y al Cordero, es muy importante que no olviden esta palabra, por favor, la palabra evangelio. Es muy importante que no olviden esta palabra y sobre todo que aprendan a conocer el evangelio. Es verdad que el evangelio son buenas noticias de Dios para nosotros, pero debemos de tener cuidado de no caer en engaños de Satanás, porque recuerden que Satanás es padre de mentira y va a hacer cualquier cosa para imitar este evangelio o para minar la predicación del evangelio. Satanás, por si no lo hemos considerado, Satanás no se mueve en ritos satánicos, círculos, estrellas de varios picos, en hechizos. Satanás no se mueve ahí porque ya son cosas ocultas en sí mismas. Así que cuando una persona cree que va a encontrar a Satanás a través de este tipo de cosas, no lo va a encontrar ahí, porque la misma gente ya está en tinieblas. Satanás se mueve principalmente en la religión. ¿Por qué en la religión? Porque la religión tiene su propia manera de llegar al cielo por sus propias ideas, sus propias maneras de pensar. Pero Dios dio un evangelio. Así que Satanás siempre en toda la historia de la humanidad ha ido en contra de esta palabra evangelio y del mensaje del evangelio, haciéndole creer a la gente que puede creer cualquier cosa menos el evangelio. Algunas personas quizá digamos, yo sé cómo acercarme a Dios. Otras personas dicen, yo concibo a Dios a mi manera. Otras personas dicen, yo estoy bien con Dios. Otras personas más dicen, Dios siempre está conmigo. Pero honestamente tenemos la seguridad de que Él está con nosotros, de que Él responde, se manifiesta, de que hay esa paz dentro de nosotros, en nuestro corazón. Esto solo viene a través del evangelio. Por eso es que la gente que está en el cielo, según Apocalipsis, está con palmas en las manos, porque ellos conocen el evangelio. Buenas noticias. El evangelio significa buenas noticias, pero para cada persona son diferentes las buenas noticias. Para un niño que le dicen hoy no hay escuela, para él eso son buenas noticias, eso es evangelio. Para una persona que no va a ir a trabajar, que no quiere ir a trabajar, el hecho de que su jefe le dé permiso para no ir a trabajar, eso es evangelio, son sus buenas noticias. Así que si nosotros rebajamos algo que es divino, algo que es santo y lo rebajamos al nivel humano, cada quien te va a decir lo que son buenas noticias. Para unas personas, si yo te digo, Dios promete darte salud, ¡wow! Son buenas noticias. Si yo te digo, Dios promete darte dinero, también son tus buenas noticias, y más si tienes deudas. Si yo te prometo que nada malo te va a pasar, entonces esas son buenas noticias, porque vivo, no sé, en Tepito, en un barrio bajo, y no quiero que nadie me haga daño. No podemos rebajar las buenas noticias de Dios a un pensamiento meramente humano, porque este mensaje está en el cielo, la gente lo tiene con palmas en las manos y está afirmando que la salvación pertenece a Dios. El evangelio entonces nos habla de la salvación que Dios hace de un alma que está en la tierra. Y te da la seguridad aquí y ahora en la tierra de que cuando tú mueras tú vas a estar con ellos en aquel día, con esta multitud que tiene palmas en las manos. Así que tenemos que pedirle al Señor que nos enseñe, que tenga misericordia y que nos revele su evangelio. Cualquier persona que pretende acercarse al Señor debe de pedirle al Señor, enséñame tu evangelio. Y lo que la gente debe de aprender al acercarse al Señor es, enséñame tu evangelio, revélame tu evangelio. Hoy vamos a tomar la frase, el evangelio del reino de Dios, o como hemos titulado en la enseñanza, el origen del evangelio. Vamos a orar entonces.
Padre Santo, por favor enséñanos tu palabra, Señor. Te damos gracias por aquellas personas que nos visitan por primera vez, Señor. Pedimos que bendigas sus vidas y que abras su entendimiento también, Señor, que des paz a sus corazones. Padre Santo, que ellos puedan ser convencidos por tu Espíritu y por tu palabra, y sobre todo que tú puedas alumbrar también a cualquiera que hoy esté aquí acompañándonos, que se haya dado la oportunidad de venir a escuchar tu palabra, de aprender y sobre todo de ver con los ojos espirituales y no con los físicos, Señor. Por favor, no permitas que haya distracciones y no permitas que nos desviemos de los temas o del tema que hoy hemos preparado. Padre Santo, bendice esta predicación, expón tu palabra y guíanos a toda la verdad por tu Espíritu. Dame gracia para trazar la palabra correctamente y sé tú, Señor, quien lleve todo este mensaje y no un ser humano. Padre Santo, te damos gracias por escucharnos. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Amén. La Biblia se divide en dos partes, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Gracias. Cuando nosotros leemos el Nuevo Testamento, vamos a encontrar que el primer libro del Nuevo Testamento es el Evangelio de Mateo. Después viene Marcos, después Lucas, después viene Juan. Y vamos a encontrar 4 libros que tienen por título el Evangelio según San Mateo, según San Marcos, según San Lucas, según San Juan. Ellos son testigos de lo que ocurrió verdaderamente cuando el Señor Jesucristo estuvo aquí en la tierra. Y lo que nosotros tenemos que encontrar entonces es la palabra evangelio, primeramente en el Nuevo Testamento. Porque en el Antiguo Testamento nunca van a encontrar la palabra evangelio, sino solo en el Nuevo Testamento. Si tomamos una referencia y nosotros buscamos evangelio del reino, vamos a encontrar solamente 7 versículos en donde va a venir esto que es el evangelio del reino. 6 de estos versículos van a hablar de que Jesús predicaba, enseñaba o anunciaba el evangelio del reino de Dios. El otro lo vamos a encontrar en Hechos capítulo 8, y Felipe, una de las personas que creyeron el evangelio, va a estar enseñando el evangelio. Sin embargo, vamos a tomar primeramente los versículos del Señor Jesucristo. ¿Alguna vez alguna persona va a querer saber? Quizá a ustedes, algunos de ustedes les haya pasado, yo quiero saber qué dijo Jesús. Yo solo quiero saber lo que dijo Jesús. Si yo leo la Biblia, no todo lo dice Jesús. Y hay Biblias que tienen letras en rojo que nos llevan a lo que Jesús físicamente dijo. Yo solo quiero saber lo que dice Jesús. A mí no me interesa, decían algunos, a mí no me interesa lo que dice Pablo. Otros dicen, a mí no me interesa lo que dice Moisés en el Antiguo Testamento. A mí solo me interesa saber lo que dice Jesús. En Juan capítulo 21, el versículo 25, Juan 21, 25, dice el texto, hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Si nosotros buscamos todo lo que Jesús hizo o dijo, no se acabarían de escribir estos libros. Así que el Señor en su sabiduría nos ha dejado solo unos cuantos, digamos, chispazos que nos van a llevar a estas puertas eternas del conocimiento de Dios. Una de estas puertas que nos va a llevar a comprender lo que Jesús enseñaba, porque si nosotros quisiéramos saber qué dice Jesús específicamente del Evangelio, entonces tenemos que ir a versículos donde nos hable del Evangelio del reino de Dios, que es lo que Jesús predicaba. Ese es su tema de la predicación de cada día, para poder entender. Así que vamos a entender lo que es el Evangelio. Vamos a ir a los 6 versículos donde Jesús estaba enseñando. Primero en Mateo capítulo 4, versículo 23. Mateo 4, 23 es el inicio del Evangelio de Mateo y dice así. Mateo 4, 23. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Jesús hacía 3 cosas. Dice que en primer lugar enseñaba.
En segundo lugar, él predicaba. Predicar es persuadir, convencer a una persona públicamente. Es lo que estoy haciendo en este momento. Y en tercer lugar, él sanaba. Jesús hacía estas tres cosas, pero si nosotros vamos a Mateo 9:35, vamos a encontrar que este versículo es casi igualito a Mateo 4:24. Mateo 9:35 dice: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Casi el versículo es igualito. Nos está enseñando la Escritura que Jesús hacía tres cosas: enseñaba, predicaba y sanaba. Todo esto gira en torno al evangelio del reino. En Mateo 24:14 encontramos una tercera referencia del evangelio del reino de Dios. En Mateo 24:14 se está cumpliendo, es una profecía final de los tiempos finales, y dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Si vemos Mateo 9, el Señor Jesús dice que ve a la gente como oveja que no tiene pastor, pero Él enseña el evangelio. El Señor Jesucristo, si ustedes van a Mateo capítulo 10, dice que escoge a 12 personas, los 12 discípulos. ¿Qué es lo que les manda? Les manda a sanar, pero les manda a predicar el evangelio y les manda a enseñar el evangelio. Entonces, cuando nosotros entendemos esto, tenemos que entender que Jesús no solamente sanaba. A veces las personas se quieren acercar a Jesucristo porque Él sana, Él hace milagros, Él hace cosas extraordinarias, sobrenaturales. Él no hace cosas comunes. Si yo tengo un problema, voy a Jesús. Si estoy enfermo, voy a Jesús. Si no tengo dinero, voy a Jesús, porque Él multiplicó, porque Él proveyó. Pero aún Jesucristo, cuando envía a los 12 discípulos, aquí mismo en Mateo 10, que quizá después puedan leer, van a encontrar que Jesús les decía: cuando vayan a estos lugares, prediquen el evangelio. El reino de los cielos se ha acercado. Amigos, es muy importante porque cada persona que dice que se ha acercado a Dios debe de conocer el evangelio. Porque si el mismo Señor Jesucristo predicó el evangelio, si Él capacitó a sus discípulos a que enseñaran el evangelio, lo que hoy en día nosotros tenemos como un problema con tantas religiones y tantas personas que cada uno profesa proclamar la verdad. Tú hablas con un testigo de Jehová y él dice que él tiene la verdad. Tú hablas con un mormón y él dice que él tiene la verdad. Tú hablas con un católico romano, él dice que tiene la verdad. Tú hablas con un budista y él dice que él tiene la verdad. Tú hablas con cualquier persona y todos profesan tener la verdad. Pero si nosotros verdaderamente queremos conocer la verdad, el mensaje verdadero, tenemos que ir a Jesús y preguntar: ¿qué enseñabas tú? ¿Qué predicabas tú? Y no solamente qué enseñaba y qué predicaba, sino también qué le encargó a sus discípulos que predicaran. Y hasta nuestros días este mensaje no ha cambiado. Es por eso que la Biblia la han querido cambiar y han querido atacarla durante tanto tiempo. Pero el evangelio sigue seguro, porque Dios guarda este mensaje y lo ha guardado por miles de años. El evangelio es lo que nosotros tenemos que aprender, lo que nosotros tenemos que conocer, profundizar y creer. Entonces, aquí en Mateo dice que no va a venir el fin hasta que no se haya predicado este evangelio. No hasta que tú hayas ido a una iglesia. No hasta que tú te hayas vuelto devoto de alguna denominación o de alguna corriente de pensamiento. No. El evangelio va a ser proclamado en todo el mundo. Este evangelio, que es el evangelio del reino, y entonces va a venir el fin. Cuando nosotros vamos a Marcos capítulo 1, vamos a encontrar otra referencia al evangelio del reino. En Marcos capítulo 1, en el versículo 14, después de Mateo sigue el libro de Marcos, y en Marcos capítulo 1, verso 14, dice: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado.
arrepentíos y creed en el Evangelio. Jesús mismo decía, creed en el Evangelio. El libro que sigue de Marcos es Lucas, y en Lucas capítulo 4, verso 42, Lucas 4, 42, narra el evangelista Lucas: cuando ya era de día, salió y se fue a un lugar desierto, y la gente le buscaba, y llegando a donde estaba le detenían para que no se fuera de ellos. Pero él les dijo, ¿quién él? Jesús le dijo, la gente obviamente no quería que Jesucristo se fuera. Me conviene que estés tú conmigo, me siento seguro contigo, no te vayas. Pero Jesús les dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Jesús no solo fue con un grupo de gente. Cuando leímos en Mateo 4 dice que recorría Galilea. Cuando leemos en Mateo 9 dice que recorría todas las ciudades. Cada que Jesús aparecía en un lugar, primeramente predicaba el evangelio, enseñaba el evangelio, y después le traían personas para que las sanara y las curara y echara fuera demonios, hiciera sus milagros. Pero es muy importante entender entonces el evangelio, porque si ustedes ven a muchos grupos cristianos que afuera prometen, ponen lonas a veces, prometen que a las 11 de la mañana vengas por tu milagro, que tal fecha te voy a hacer un milagro, están olvidando la parte principal. Porque Jesús cada que iba a alguna ciudad, y Él mismo con sus propias palabras está diciendo, para esto he sido enviado. ¿Para qué? Para predicar y anunciar el reino, el evangelio del reino. Entonces hasta aquí yo espero que nos esté quedando claro que solo hay un mensaje, y no es una iglesia, no es una denominación, no es un pastor, no recae sobre un hombre, sino que este evangelio solamente viene ¿de dónde? Dice, es el evangelio del reino. ¿Del reino de quién? De Dios. Y este reino se ha acercado. Este mensaje no lo pudo haber inventado un ser humano común y corriente. Este mensaje no lo inventó un filósofo, un escritor, un pensador. No lo pudo diseñar una persona humana. Este evangelio, por eso Jesús le llama el evangelio del reino. Quiere decir que proviene de un lugar lejano, lejano. Y ha sido traído por una persona que, aunque estaba lejana, dejó los cielos y vino a la tierra. El Señor Jesucristo. El Señor, el Padre, ha diseñado el evangelio, pero quien ha venido a la tierra a dar el mensaje ha sido el Hijo. Así que tenemos la garantía y la seguridad de que Jesús nunca miente, y nos está dando la seguridad de que creyendo en este evangelio nosotros podemos ser salvos y estar con la multitud y palmas en las manos. Cuando nosotros vamos a Lucas capítulo 8, esta es mi sexta referencia, Lucas 8 en el versículo 1, Lucas 8:1, dice la escritura: aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. Cuando Jesús enseñó el evangelio del reino, no solamente evangelizó, no solamente enseñó, persuadió, dice que predicó, y terminando él sanó. Pero, ¿cuál es el resultado de las personas que verdaderamente han creído en el evangelio? El resultado es que le seguían. El resultado es que le seguían. No importa a dónde iba el Señor Jesucristo, ellas le seguían. Varones, atentos, porque es muy importante, o podemos darnos cuenta que casi siempre son más mujeres que varones quienes siguen al Señor Jesucristo. Es más fácil algunas veces para una mujer creer en el evangelio que para un hombre. ¿Por qué? Porque va directamente contra el orgullo del hombre. ¿Cómo como hombre me voy a poner bajo la autoridad de Jesucristo? ¿Cómo me voy a someter a la autoridad de un carpintero? Pero esto no es lo que Dios quiere. Dios nos llama a todos al arrepentimiento. Ok, hasta aquí. Ya tenemos 6 versículos. Estos 6 versículos, entendemos que Jesús le llama el evangelio del reino, que Jesús dice que este evangelio se enseña, se predica, pero también va acompañado del testimonio de Dios.
Y debemos de tener mucho cuidado porque hay gente que solamente quiere esta tercer parte, solo quiere los milagros, solo quieren ser sanados de sus dolencias, de sus aflicciones o enfermedades, pero ojo, no quieren ser enseñados. Gran parte del cristianismo de hoy en día solo quiere emociones, solo quiere palmas en las manos, sentir mucho, emocionarse, gritar. Mucha gente hoy en día solo quiere esto, pero cuando se trata de abrir la Biblia, de pensar, y estoy hablando de pensar, cuando se trata de que tienes que leer la Escritura, ya la gente ya no lo quiere hoy en día. Pero el Evangelio tiene 3 características. Se enseña, y para enseñar es como en la escuela. Vas a aprender, vas a memorizar. Se persuade, se predica. También tú convences a otras personas de que crean en el Evangelio como Jesús predicaba y convencía a las personas de que creyeran en el Evangelio. Pero también hay un testimonio detrás. Yo puedo decir, Dios está conmigo. ¿Y cuál es ese testimonio de que Dios está contigo? Tengo mucho dinero. También Carlos Slim tiene mucho dinero. Es que a mí no me roban. Pues hay muchas personas que no roban también. Nosotros tenemos que entender que el Evangelio tiene 3 partes. Se enseña, se predica y también trae un testimonio entonces. Vamos a capítulo 5 de Mateo, por favor. ¿Cómo es que Jesús enseñaba? Porque nosotros queremos entender qué es verdaderamente el Evangelio del Señor. En Mateo capítulo 5, el versículo 21, ahí está Jesucristo enseñando. Y Él está diciendo, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero si leemos Mateo 5:22, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Las personas utilizan la Biblia para enseñar superficialmente. Cuando Jesús está diciendo arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, Él está poniendo el sentido correcto del Evangelio. Tú lees los 10 mandamientos en Éxodo 20 y dice, no matarás. Cualquiera de nosotros aquí podrá decir, yo no he matado a ninguna persona. Pero Jesús dice que enseñaba el Evangelio del reino de Dios, la ley del reino de Dios. ¿Sabías tú que en el reino de Dios, si tú te enojas con tu hermano, es como si hubieras matado? Y la Escritura dice que si tú te enojas con alguien, es como si fueras un homicida. Entonces aquí hoy quizá todos somos culpables de ser homicidas. El mensaje que Jesús predicaba es el mensaje del Evangelio del reino de Dios. Y esto es el único mensaje que Jesús siempre ha predicado, el mensaje del Evangelio. El Evangelio entonces se enseña. Y si se enseña es porque no se entiende, como cuando nosotros vamos a la escuela. Cuando nosotros leemos la Biblia, tomamos la Biblia, llegamos a Éxodo 20 y comenzamos a entender los mandamientos de Dios, entonces vemos que Dios dice, no matarás. Los fariseos enseñaban, no mates. Y con que tú no mates a nadie, tú estás bien con Dios. Pero eso es una relación meramente superficial con Dios. Por lo tanto, cuando Jesús viene a la tierra, Él da la verdadera enseñanza de la Escritura. Y nos está enseñando en Mateo 5:21 que cualquiera que se enoje con su hermano es un homicida. Así que el ser humano no fue creado para odiar o para enojarse, sino que el ser humano fue creado para amar. Pero por causa del pecado, por causa de la maldición en la cual todos nosotros nacemos, es por eso que no podemos amar y se nos tiene que enseñar a amar, a perdonar, a ser misericordiosos, que es algo que no hacemos comúnmente. Hay lugares, por favor, si toman asiento también. El Señor Jesús entonces enseñaba el Evangelio del reino de Dios. Si tú pudieras inventar un mensaje que trajera paz a los corazones de las personas, como los escritores, como Paulo Coelho, como García Márquez, como Mariano Osorio, como Toño Esquinca, que tienen sus buenos mensajes, esos mensajes no llegan hasta el corazón. Esos mensajes no se meten con tu persona, no se meten con toda tu naturaleza. Sencillamente son mensajes superficiales de échale ganas, de tú puedes cambiar, de que tú vas a salir adelante. Son mensajes superficiales. Pero cuando Jesucristo toma la Biblia y dice, oísteis que fue dicho, no matarás, pero yo os digo que cualquiera que se enoje con su hermano, eso ya se mete contra tu naturaleza.
Eso ya se mete con quien tú eres, con lo que tú piensas, con lo que tú practicas todos los días. Cuando Jesús dice que predicaba el evangelio del reino, entonces nos está enseñando que el evangelio del reino de Dios se tiene que enseñar de una manera más profunda. Si nosotros bajamos a Mateo 5:27, en Mateo 5:27 dice la Escritura: oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Jesucristo no está hablando de un mensaje que te parcha en la vida. El mensaje del evangelio del reino de Dios no es un mensaje en el que tú tengas un problema ahorita y te saque del problema en 1 hora, en 2 horas o en 1 semana. Cuando Jesucristo está hablando de saca tu ojo, está hablando de tu cuerpo. Y está hablando de tu naturaleza interna, de lo que eres, no solo de lo que haces. El adulterio no es acostarte con otra persona fuera del matrimonio solamente, sino que Jesucristo está enseñando el evangelio. Yo quise decir, y dice el Señor Jesucristo, cuando dicta la ley, Él dijo, no cometerás adulterio. Y hay personas que nunca se han acostado con otra mujer fuera del matrimonio, pero hay personas que están mentalmente pensando en otras mujeres. Y hay personas que están cultivando estas cosas en su corazón todo el tiempo. Entonces el evangelio del reino, el mensaje que Dios dice con el que tú estás bien es: oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo te digo que si con tu ojo ya la miraste, ya la codiciaste, con eso ya cometiste adulterio en tu corazón. Entonces Jesucristo está enseñando verdaderamente lo que es el evangelio y nos lleva a nuestra naturaleza. Él dice que todos lo hemos hecho, al menos la mayoría, si no es que el 99% de los varones han hecho esto, lo han cultivado. Pero el Señor dice que es mejor que saques tu ojo a que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. No está hablando de un juego, está hablando del infierno, está hablando del juicio de Dios sobre la vida de las personas, porque fuimos hechos para amar, para tener paz, para ser misericordiosos, para ser fieles, pero actuamos completamente contrarios a eso. Es una maldición que está por encima de nosotros, que no podemos quitárnoslo con solamente desearlo, con una sencilla enseñanza. No te lo puedes quitar con una pastilla para irte a dormir, porque vas a despertar y lo vas a volver a hacer. No te lo puedes quitar con ir al psicólogo. ¿Por qué? Porque vas a salir de ahí y va a seguir adentro de ti en tu cabeza. El problema, dice la Escritura, está dentro de nosotros y Jesucristo comienza. Él nos espanta, Él nos conoce, Él sabe lo que somos, pero Él va a comenzar a decir: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado, y comienza a enseñar el evangelio de Dios. Si nosotros entendemos entonces lo que Mateo 4 decía, Mateo 4:23, y recorrió Jesús toda Galilea. Allí vemos al Señor Jesucristo recorriendo toda Galilea. Cuando llega a un lugar, la gente se convierte, la gente ve los milagros, la gente pone su confianza en Jesús. ¿A quién no le hubiera gustado ver a Jesucristo en vivo? Y que hiciera un milagro, y que tú te sintieras con tanta paz cerca de Él. Eso es algo precioso. Todos hubiéramos querido, siquiera como la mujer, tocar el manto y ser sanados. Como un ciego: aquí, Señor, aquí, aquí, cállate, ciego. No, no, Jesús, por favor, yo quiero ver. O el paralítico, o los amigos que llevaron al paralítico y hacen un hoyo en el techo y lo descienden. Todos hubiéramos querido ver a Jesucristo y que hiciera un milagro y que seguirlo para siempre. Pero Jesús dice que cuando lo quisieron retener en una ciudad, Él decía: no me puedo quedar aquí. Yo tengo que llevar este mensaje del evangelio del reino a todas partes, porque para esto he venido. Y dice que cuando Él recorría todas las ciudades, dice que Él enseñaba. Oísteis que fue dicho, no matarás, pero yo te digo que si te enojas. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo te digo que si ya miraste a una mujer. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo, diente por diente, pie por pie. Porque es lo que la ley dice. Si te hacen, hazles de acuerdo a la magnitud de lo que te hicieron. Pero Jesús decía:
Pero yo os digo, amen a sus enemigos, bendigan a los que los persiguen, oren por ellos, para que sean perfectos como vuestro Padre que está en los cielos. Así también ustedes sean perfectos. Y la gente que lo escuchaba estaba siendo enseñada por Jesucristo. Hermanos, quizá hoy no vemos a Jesús físicamente, pero todo lo que Él quiso decir está en este libro. Y si tú quisieras escuchar la voz de Jesucristo, vas a este libro. Comienzas a leer este libro y comienzas a aprender de este libro. Nadie va a aprender las tablas de multiplicar a la primera que lo lee. ¿Recuerdan cuando las aprendieron? Estaban duro y dale con nosotros. 2 por 1, 2, 2 por 1, 2, 2 por 1, 2, 2 por 1, 2. ¿Y cuántos 2 por 1? 3. Que no, otra vez. Repitiendo. Una y otra vez. ¿Hasta qué? Hasta que ya lo crees. Tú tienes que trabajar por la comida que a vida eterna permanece. Creer. Aprende a poner tu confianza en Jesús de Nazaret. Pero por supuesto que Satanás está todo el tiempo enseñando otras cosas. No es así de difícil, es muy sencillo. No hagas caso a lo que se te está diciendo. Por eso, hermanos, lo leemos. Es lo que el libro dice, no lo que un loco diga, no lo que una religión diga, no lo que una persona invente. Es lo que Jesús ha dejado aquí, en este libro. Y lo creemos y lo aprendemos, pero somos enseñados por Él. Entonces, en primer lugar, el Evangelio del Reino se enseña. Y no necesitamos ver a Jesús físicamente para aprender, porque todo lo que Jesús dijo no lo improvisó. Jesús tomaba este libro y dijo, oísteis que fue dicho. Y si tú leyeras los versículos de donde Él enseñaba, Él tomaba Éxodo 20, por ejemplo, cuando resiste a las tentaciones de Satanás, Él le dijo, escrito está. Jesús no está sacando ninguna nueva enseñanza. Él está tomando desde Génesis hasta Malaquías, que es el Antiguo Testamento. Estos 39 libros del Antiguo Testamento, Jesús los leía. Jesús enseñó conforme a esto. Así que nosotros podemos tomar el Antiguo Testamento y comenzar a leer desde Génesis hasta Malaquías, a los profetas, Salmos, Proverbios, y comenzar a aprender de lo que dice el Señor Jesucristo. El Espíritu nos guiaría a toda la verdad. Así que Él no improvisa nada. El mensaje se origina en Dios. Dios dictó estos 39 libros del Antiguo Testamento. Dios usó a personas para escribir estos 39 libros del Antiguo Testamento. Así que cada uno de nosotros puede ser enseñado por Jesús para aprender. El mensaje no lo está inventando Jesucristo. No lo está inventando Jesucristo. Jesús solamente está poniendo el Antiguo Testamento en el sentido en el que todos nosotros podamos comprenderlo. Pero Él quiere que vayamos al libro otra vez. Antes de que venga el milagro, Él desea que vayamos al libro. Lo segundo que dice Mateo 4:23, dice que Él enseñaba en las sinagogas de ellos y predicaba el Evangelio del Reino. ¿Qué es predicar? Como lo mencioné hace un momento, predicar significa persuadir o convencer. Yo me estoy parando aquí en este momento y expongo en la Escritura para convencerlos, para que ustedes crean, para que pongan su confianza en Jesús. Así que cuando Jesús predicaba, Él estaba persuadiendo a las personas porque algo iba a suceder. Y Jesús habla del infierno. Jesús habla del juicio. Si nosotros fuéramos al libro de Isaías en el capítulo 61, Isaías 61, que está después de Eclesiastés, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares, Isaías 61. En Isaías 61 hay una profecía. La profecía decía que una persona se iba a levantar un día. Iba a decir estas palabras. Isaías 61:1. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos y a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Quizá no todos comprendan el texto. Cuando Jesús vino a la tierra, en Lucas capítulo 4, Él viene, Él es un carpintero, recuérdenlo, la gente no cree en Él.
él entra a una sinagoga, que es un lugar como aquí, una reunión de los judíos, y él toma el pergamino, porque no eran libros en la antigüedad, toma un pergamino, lo abre y comienza a decir: el Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Alguno de ustedes podría decir eso? Dios me ha mandado a darle libertad a las personas. Tengo el poder para quitarles adicciones, quitarles malos hábitos. Yo tengo el poder para sanar. ¿Alguno de ustedes se atrevería a hacer eso? Sería muy loco de nuestra parte, muy necio de nuestra parte. Pero cuando Jesús termina de leer, la gente se le queda mirando. Baja del púlpito, quizá donde estaba, y se siente en su lugar. Y la gente lo sigue con la mirada. ¿Cómo se te ocurre? Tú estás diciendo que en ti está este espíritu de poder. Así que cuando Jesús comenzó a predicar y a convencer, no solamente iba a convencer a las personas, sino que también iba a haber un testimonio detrás. Lo iban a seguir muchas señales. Más adelante los fariseos lo encuentran y le dicen: por el poder de Belcebú, que es otro nombre a Satanás, tú estás echando fuera a los demonios. Y Jesús les va a decir: no. Si yo echo fuera a los demonios por el poder de Satanás, entonces Satanás está peleando contra sí mismo. Y él mismo se está lastimando a sí mismo. Pero no es verdad. Verdaderamente el reino de Dios se ha acercado, porque ahora los demonios salen. Las enfermedades son quitadas. Las personas que están angustiadas ahora están alegres, ahora están contentas. Noten lo que dice otra vez en el versículo 1. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. Buenas nuevas, buenas noticias a los abatidos. ¿Acaso hay alguien aquí hoy abatido? ¿Triste? ¿Que no puede? Bueno, entonces Jesús está predicando el evangelio del reino. Cuando una persona está abatida, cuando está completamente abatida, triste, hay gente deprimida. ¿Cuántas veces no escuchamos en las noticias que por depresión se aventaron a las vías del metro? Que no saben qué hacer más. Entonces llega el momento en el que Jesús aparece y dice: aquí estoy, dice el Señor. Dios me ha enviado solo con una misión: dar buenas noticias, buenas nuevas. Yo los voy a libertar. Y otra vez la gente quisiera ver a este Jesús haciendo milagros. Amigos, lo que hace el milagro es conocer el evangelio. Porque el evangelio es realmente el mensaje de Dios en esta tierra. A veces queremos encomendarnos a Dios, pero no me responde. A veces yo quiero que Él me escuche, pero no aparece, no se manifiesta. Parece que Él me ha abandonado. Pero podríamos escuchar qué es el evangelio, conocer el evangelio. Por eso lo primero que una persona debería de hacer al leer la Escritura es el evangelio. Ustedes leen el evangelio de Mateo, de Marcos, de Lucas, de Juan. Leen el evangelio. Y ahí van a conocer a Jesús de Nazaret. Jesús el Mesías, Jesús el Cristo. Cuando se hizo la profecía de Isaías, capítulo 61, Dios utilizó al profeta Isaías para darles esta profecía. ¿Saben cómo estaba la nación en aquella época? Destruida. Dios había prometido enviar un juicio a la nación de Israel. Un juicio a la nación de Israel. Esta nación iba a ser destruida, iba a ser llevada cautiva, iban a destruir sus casas, iban a abrir a las madres, las iban a abrir a las mujeres embarazadas, las iban a abrir, les iban a sacar a los niños, les iban a poner garfios, los iban a sacar esclavizados. Dios había prometido destruir a su propia nación, porque su propia nación no había querido creer en Él. Al contrario, habían idolatrado completamente en contra de Dios. Todo tipo de placeres. El pueblo de Israel, que era el pueblo elegido de Dios, se había entregado a todo tipo de placeres. Había dado la espalda a Dios. Entonces Dios les dijo: si tú me obedeces te voy a bendecir, en Deuteronomio. Pero si tú me desobedeces te voy a maldecir. A veces creemos que Dios no maldice, pero es mentira. Dios maldice. Y esta nación terminó siendo maldita por cuanto abandonaron a Dios. Así que Dios envió a profetas, varios profetas, y les dijo: arrepiéntanse, vuelvan a mí, dejen su pecado. Pero esta gente no quiso creer. Entonces Dios dice: los voy a echar a un lado, los voy a hacer a un lado. Pero después de un tiempo voy a enviar a una persona que surja y los salve. Voy a dar señales con mi Hijo, con mi ungido, con el Cristo, para que no se equivoquen, no crean en otra persona. A Él y solamente a Él deben de escuchar. Es por eso que leemos Isaías y creemos que el Señor dio a Isaías.
¿Cómo era este pueblo? Isaías 58. En el versículo 1, otra vez predicar. Isaías 58:1 dice: clama a voz en cuello, no te detengas. Alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. El versículo 2 dice que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia. Dios así le habla a la gente de hoy en día. Hay gente que me busca, que me dice: ¿por qué no me contestas? ¿Por qué me has abandonado? ¿Por qué no me respondes? Gente que dice: yo soy bueno, yo busco tu justicia, yo me porto bien. Sí, pero dice como gente que hubiese hecho justicia. ¿Cuántos de nosotros somos justos y no hemos pecado? Eso no sucede. Para nosotros eso ya lo olvidé, pero para Dios no. Dios es justo y Dios es santo. Dios no se le olvida absolutamente nada. Y esto es una realidad. Es por eso que cuando Jesús viene a predicar el evangelio del reino de Dios a un pueblo que está en tinieblas, un pueblo que estaba olvidado, un pueblo que había sido abandonado, Jesús aparece no a condenar, sino a salvar. En Isaías capítulo 29, atrás, Isaías 29, otra vez Isaías 29:13. Dice pues el Señor: porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Cuando Jesús vino a la tierra a predicar el evangelio del reino, había mucha gente que le estaba enseñando a otras personas cuántas cosas tenías que hacer. Tú tienes que hacer esto para estar bien con Dios. Tú tienes que lavarte las manos 7 veces antes de comer. Tú tienes que trabajar, darle lo que puedas a tus padres y después vete. Ellos lo van a entender. Y estaban enseñando mandamientos de hombres, los fariseos. Pero cuando Jesús viene, Él va directamente a la Escritura y Él va directamente al libro. Y Él comienza a enseñar verdaderamente el libro, el sentido correcto. Así que comienza a predicar a un pueblo que se acerca con su boca, con sus labios dice: Dios te bendiga, yo te honro, pero su corazón está lejos de mí. La gente hoy en día se acerca a escuchar la palabra de Dios solamente de labios para afuera. Muchas veces hacen eso, pero el corazón, no dejan que Dios les cambie el corazón. Solamente son cosas exteriores, cosas en la apariencia exterior. Entonces podemos entender el juicio de Dios. Dios era su rey y Él mismo los desechó. Cuando los saca del pueblo de Israel, Él les promete un Mesías Salvador. En Isaías 7:14, 9:6, Isaías 53, hay muchas profecías de que el Mesías iba a venir y los iba a salvar. Pero no es sino hasta Isaías capítulo 40. En Isaías 40, capítulo 1. Isaías 41. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén. Decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. El pueblo de Israel nunca vio al Mesías, al menos ese pueblo de Israel no vio al Mesías. Pero Dios profetizó o prometió que uno de estos días la gente iba a ver la gloria de Dios en la tierra. ¿Qué es la gloria de Dios? Cuando ustedes lean el Antiguo Testamento van a encontrar que una nube grande descendía en el desierto. O encontrarán que cuando Salomón construyó un templo descendía una nube grande de tal manera que la gente no podía entrar a este templo porque no se podía ver nada. A eso se le llama la gloria de Dios. A veces nosotros queremos ver a Dios, pero Juan capítulo 1 dice: y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad.
Por allá de Juan 14, Felipe le pregunta al Señor, muéstranos al Padre. Y Jesús le responde, tanto tiempo estuve contigo, Felipe, y no me has conocido, no me has visto. Quien me ha visto a mí, dice Jesucristo, ha visto al Padre. Y más adelante el apóstol Pablo va a decir, Jesucristo es la imagen visible del Dios invisible. Quien ha visto a Jesús, ha visto al Dios eterno, a Dios Espíritu, al Todopoderoso. Nosotros diríamos, wow, qué impresionante. Pero no tenemos que verlo. La gloria de Jesucristo está en sus enseñanzas, en su mensaje. Hay gente que quiere ver a Jesús con ojos verdes y hay quienes dicen que tiene ojos azules. Hay quienes dicen que tiene cabello largo y hay quienes dicen que tiene cabello corto. No sabemos cómo era Jesús. Si Jesús quisiera que supiéramos cómo era Él físicamente, hubiera venido en esta época donde hay selfies. No se tomó una selfie. Nosotros sabemos de este Jesús que está en el pasado, donde no habían fotografías, no habían estatuas, ni siquiera que pudieran decirnos cómo era Él físicamente. Pero su enseñanza es lo que Él nos ha heredado. Porque Dios es Espíritu y Dios es Santo, y lo que Él espera de nosotros es producir esta santidad en nosotros. Noten lo que dice allí en Isaías 40, en el versículo 2. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido y que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. ¿Alguno de ustedes puede afirmar que sus pecados han sido perdonados? Lo que el ser humano tanto busca es que se le perdone sus pecados. No importa la religión que practiquen, tú buscas que tus pecados sean perdonados. Haces muchas cosas quizá para que tus pecados sean perdonados. La gente que es musulmán se va a la Meca una vez al año para que sus pecados sean perdonados. El católico romano hace ritos para que sus pecados sean perdonados. El cristiano hoy en día hace muchas obras. Los testigos de Jehová tocan puertas para ganarse el cielo. Pero lo que el texto me está diciendo es que le hables al corazón de las personas, que es lo que Jesús predicaba. Tu pecado ya fue perdonado. En Isaías 61 leímos que Jesús dijo, he venido para que seas libre. Para que tus cadenas que no has podido romper, que son invisibles, y que siempre regresas a lo mismo, y regresas a lo mismo, y regresas a lo mismo, y que siempre es la misma tendencia, y siempre caes en el mismo error, no te puedes liberar de él. Dice el texto, en el versículo 2, hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo, ¿qué? Es ya cumplido. Si nosotros vamos a Marcos capítulo 1, en el versículo 14, Marcos 1:14. Cuando Jesús ya aparece y comienza a predicar el evangelio, dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios y diciendo, el tiempo se ha cumplido, se acabó. No tienes que hacer nada para que tú ganes el perdón de Dios. No tienes que hacer nada para ganarte el perdón de Dios. Es un regalo. Jesús vino a la tierra a decir, el tiempo se cumplió, ya llegué, se acabó. Yo he venido para que tengas vida y la tengas en abundancia. Yo he venido a libertarte de tus cadenas. Yo he venido a que el pecado ya no tenga poder sobre de ti. Yo he venido para que toda la maldad que está en contra mía te sea perdonada. Jesucristo vino a esto. El tiempo se ha cumplido. Pero dice el versículo 15, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Hay dos cosas que tú tienes que hacer. La primera que tienes que hacer es arrepentirte. Y la segunda que tienes que hacer es creer. Conozco muchas personas alcohólicas que están arrepentidas cada vez que están en la cruda. Estoy arrepentido, estoy arrepentido, estoy arrepentido. Y hay mucha gente que se arrepiente. Judas Iscariote, después de entregar al Señor Jesucristo, estaba arrepentido. ¿Saben lo que hizo? Se ahorcó. Está en el infierno. No tienes que arrepentirte solamente para ser salvo. Jesús mismo decía, arrepiéntete y cree en el Evangelio. Es muy definido, es muy claro lo que tienes que hacer para ser salvo. Creer en el Evangelio. Y tú preguntas, ¿qué es el Evangelio? Mencionamos hace un momento que son buenas noticias. ¿Y cuáles son esas buenas noticias? No lo vas a encontrar en un diccionario Larousse,
No lo vas a encontrar en Wikipedia, no lo vas a encontrar en YouTube. Tú vas a encontrar las buenas noticias en las palabras del profeta Isaías. Isaías 53 dice que Él fue molido por tus pecados, aplastado por tu maldad. Antes de que tú mueras y vayas al infierno, Jesús fue aplastado por el Padre. En Isaías 7 dice que iba a nacer de una virgen, y en Isaías 9 dice que Él iba a tener un reino. En Isaías 61 dice que Él no iba a venir a condenar, sino iba a venir a liberar a los esclavizados por el pecado. ¿Acaso hay alguno esclavizado por el pecado? ¿Acaso el pecado te has querido liberar y no has podido? Jesús vino a esto. Es a lo único a lo que Jesucristo vino. Porque Él decía, para esto he venido. Y por eso Él iba a todas partes dando el mensaje del Evangelio. Cree en mí, dice Jesús. Cree en mí, dice Jesús. Yo voy a libertarte. La gente dice, sí, yo creo, pero tengo que echarle ganas. Yo creo, pero dice la Biblia, ayúdate que yo te ayudaré. Eso nunca viene en la Escritura. Lo que tienes que hacer es creer en sus buenas noticias. Él vino, Él desciende del cielo. Él carga con la ira del Padre. Él es sepultado y Él es resucitado al tercer día, como garantía de que todo aquel que crea en Él se le perdonan sus pecados. Es todo lo que tienes que creer. Es todo. Pero dice, cree en el Evangelio y serás salvo. Volviendo a Mateo 4, versículo 23, y por último, dice que Jesucristo no solo enseñaba en las sinagogas de ellos, no solo predicaba el Evangelio del reino, sino que sanaba toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Cuando Jesús se acerca a una persona, Él está vivo. Él no se quedó en la cruz ni en la tumba. Jesús resucitó al tercer día. ¿Y cómo puedes saber tú que has creído en su Evangelio? Porque Él se manifiesta a tu vida. Él te sana. Él te transforma de adentro para afuera, no de afuera para adentro. Cuando llegan las personas a escuchar la Biblia, muchas veces les dicen, ahora tú tienes que romper tus estatuas en tu casa, ahora ya no puedes fumar, ya no puedes tomar, ahora te tienes que peinar bien, ahora la mujer que use falda, y te ponen muchas reglas. Jesús no transforma de afuera para adentro. Tú como estás, así como eres, tú tienes que venir a arreglar cuentas con Dios. Ok, entiendo que estoy mal, muchos entendemos que estamos mal, pero no sabemos cómo salirnos de donde estamos. No sabemos. Y Jesús te dice, no solo arrepiéntete, cree en mi Evangelio, cree en lo que yo hago, cree en quien yo soy, cree en lo que sucedió hace 2000 años. El Padre me ha levantado de entre los muertos, estoy vivo. Jesús dijo, yo me voy. Ustedes leerían esto en el Evangelio de Juan, yo me voy, pero no los voy a dejar solos. Voy a venir a ustedes por su Espíritu, el Espíritu Santo de Dios. Cuando una persona cree en el Evangelio, dice la Escritura que Jesús mismo entra a vivir a la persona. Y en Juan 13:20 leemos que Jesús decía, al que recibe al que yo enviare, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno con la persona que se arrepiente y cree en el Evangelio. Cree en las buenas noticias de Jesucristo. Los cambios, amigos, no se hacen echándole ganas o intentando. Los cambios vienen al arrepentimiento y al confiar en Jesucristo. Tú lo haces, Señor. Tú lo haces. Jesús ha diseñado el mundo visible e invisible. ¿Y tú puedes acaso agarrar 1 kilo de amor y metértelo? ¿Puedes alimentarte de amor para amar a las personas? ¿Puedes comprar 1 kilo de perdón y inyectarte 1 kilo de perdón para que perdones? No se puede. Para ser fiel, para ser manso, para ser misericordioso, para ser santo, no puedes. Pero Jesús dice, yo vengo a ti. Jesús es completamente santo, completamente puro, completamente bueno, completamente fiel. Lo que tú necesitas no solo es dejar tu pecado y confiar en Jesús, sino creer el Evangelio y poner toda tu confianza en que Jesús vive y Él va a entrar a ti o podría entrar a ti. Ahora que Él vive en ti o pudiera vivir en ti, de adentro para afuera comenzarías a ser transformado. No es de afuera para adentro el cambio, es de adentro para afuera. Es arrepintiéndote y confiando en el Evangelio. Cuando esto sucede, tú te puedes dar cuenta que Jesucristo está vivo. Está vivo. Tú no podrías dejar de fumar por ti mismo. Hay mucha gente que lo ha intentado, se ponen los parches. No. ¿Sabes lo que pasa cuando Jesús entra? Jesús no permite que hagas eso más. O te sientes mal de seguirlo haciendo. Cuando tú eres una persona inmoral y Jesús viene a tu vida,
ahora ya comienzas a crecer en fidelidad y en santidad. Cuando Jesús entra a vivir en ti, hay una transformación radical en tu vida. Es el milagro del nuevo nacimiento que la Escritura le llama. Dios prometió entonces que visitaría a su pueblo para salvarlo. El tiempo se ha cumplido. Tu pecado puede ser perdonado. Jesús enseñaba, predicaba y sanaba. El poder echar fuera demonios son credenciales de que Él verdaderamente es el Mesías. Jesús decía, si yo echo fuera los demonios en el nombre de Satanás, entonces no se ha acercado el reino de Dios. Pero si el demonio dentro de ti, la maldad dentro de ti, el pecado dentro de ti es expulsado, verdaderamente Jesús ha entrado a vivir a ti. Verdaderamente Jesús está vivo. Entonces el reino de los cielos se ha acercado. En conclusión, podemos sacar 3 conclusiones del Evangelio del Reino o el origen del mensaje. Primero, el mensaje de arrepentimiento no lo inventó un escritor humano. La gente dice, este libro lo escribieron hombres, por supuesto, porque Dios no usa perros para escribir algo. Por supuesto que Dios usó hombres que fueron inspirados por Dios para escribir este libro. Pero tú no podrías inventar un mensaje de esta magnitud, ¿o sí? ¿A quién le dirías, sé santo? No puedes, porque tu santidad no es la santidad de Dios. Tu perfección no es la perfección de Dios. El mensaje, Dios lo tiene en el cielo, pero no lo dejó en el cielo. Se lo envió a las personas, como tú y como yo. Los ángeles no tienen perdón de Dios. El Señor Jesucristo enseña que el infierno está preparado para el diablo y sus ángeles. Tú nacerías en pecado. Y podrías tú vivir una vida como lo enseñan en las escuelas. Tú naces, creces, te reproduces y mueres y vas al infierno. Y jamás Dios interpuso y sería Dios justo en condenarte al infierno porque has pecado en contra de Él. Pero ¿sabes cuál es la buena noticia? Que antes de que mueras, Dios se interpone en tu camino y te hace entender que Él hizo algo por ti, para que creyendo en lo que Él hizo, tú no vayas al infierno, sino como lo leímos en Apocalipsis, tengas palmas en las manos y digas, la salvación pertenece a Dios, al que está sentado en el trono y al Cordero. Solamente porque Dios se cruza con la vida del ser humano, no porque el ser humano lo busca. Honestamente, ¿quién quiere buscar a Dios? ¿Quién tiene ganas de estar con Dios? Exteriormente podríamos buscarlo, pero cuando estás a solas, se cumple lo que Dios dice. El pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. El corazón es todo tu centro, todo tu ser. ¿Cuándo fue la última vez que apagaste la televisión para leer la Biblia y decir, tengo hambre de leer la Biblia? ¿Cuándo fue la última vez que dejaste una fiesta para quedarte en tu casa, doblar tus rodillas y, Dios, estoy delante de ti, te alabo porque eres santo, te alabo porque eres bueno? No pasa. ¿Por qué no pasa? Porque no está cambiado el corazón. Pero tú ve al apóstol Pedro, ve al apóstol Juan, ve a la gente que cree en Él. Algunas veces vemos a gente muy santurrona. Ay, sí, muy santurrón, muy santurrón. ¿Sabes por qué lo es? Porque le fue cambiado el corazón. Porque como tú quisiéramos cosas de este mundo, atascarnos de este mundo, de la maldad de este mundo. De ahí Dios nos ha sacado. Pero nos cambió el corazón. Entró a vivir a nosotros. Nos limpió, nos perdonó y nos está transformando. Eso es la realidad, esa es la conclusión. El mensaje es para ti que escuchas. Dios reina. Es un mensaje, el mensaje de su reino. En segundo lugar, este mensaje Dios lo ha diseñado, nace del corazón de Dios. El mundo da al mundo lo que el mundo pide. Un psicólogo, política, una despensa, entretenimiento, más películas. El mundo le pide al mundo lo que quiere para sentirse bien. ¿No lo hemos hecho antes? Nos sentimos mal y buscamos una salida. Pero Dios no. Dios da su evangelio. Es su evangelio. Son sus reglas. Es su reino. Es su cielo. Y Él dice que todo aquel que quiera ser salvo debe de creer en el evangelio del reino. Hay gente que está diciendo hoy en día, mira, si tú vas a tocar puertas te vas a ganar el reino de Jehová.
Hay otros que dicen, si tú haces esto cuando eres pequeño, cuando tengas edad y cuando te cases, tú cumples con estos rituales, te vas a ganar el cielo. Hay gente que paga para ganarse el cielo. Pero les digo algo, Jesús dijo, arrepiéntete y cree en el Evangelio del reino. ¿Cuáles son las condiciones de este Evangelio del reino? Que creas, que te arrepientes y creas. Así de fácil. A eso la Biblia le llama gracia. Gracia es darte algo que no mereces. La salvación es por gracia, no por obras. Solo por gracia. Por eso son buenas noticias. No son buenas noticias cuando tú estudias y sacas 10. Eso no son buenas noticias. Tú dices, pues estudié, me iban a poner 10, me lo merezco. Pero cuando tú no estudias y el maestro te pone 10, caray, te gozas, te avientas con el maestro. ¿Qué quiere, maestro? Le traigo, no sé, un sándwich mañana, de lo que quiera. Te alegras. ¿Sabes por qué hoy en día hay gente que no ama a Dios? Porque está intentando ganarse el cielo con sus obras. Pero si tú identificas quién eres y te arrepientes de lo que eres, te alegrarías con Dios. Yo recuerdo de dónde me sacó Dios. 2 de mis amigos están en el reclusorio y otros están muertos. Yo podría ser quien estuviera ahorita en el reclusorio y otra persona podría estar aquí parado enseñando hoy. ¿Por qué yo? ¿Porque soy mejor? No, al contrario, era peor. ¿Por qué? Por gracia. Porque Dios a quien quiere lo busca. A quien quiere lo trae a Él a su redil. A quien quiere Él le cambia el corazón. Porque es su reino. Es el mensaje de su reino. Y es dado a través de la palabra. Entonces esto es algo precioso. Tú no eres mejor que nadie de los que está afuera. Pero si hoy estás aquí escuchando el mensaje, es porque Dios te ha traído. ¿A qué? A escuchar que es por gracia, es un regalo. Son buenas noticias que Él diga, el tiempo se ha cumplido. Tu pecado es perdonado. Por último, Jesús enseñó, predicó y sanó en base al Evangelio del Reino. En Mateo 10:28 Jesús decía, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Jesús se fue, pero dejó su espíritu y dejó su palabra. Lo que tú tienes que hacer para seguir creciendo en conocer el Evangelio del Reino, sencillamente es leer la Biblia. De Génesis a Apocalipsis debes de leer. Si algunos no la han comenzado a leer, busquen el Evangelio de Mateo y comiencen a entender el Evangelio. Porque quizá algunos comiencen a leerla y comiencen a encontrar, como algunos lo dicen, a la mujer que Dios creó antes de crear a Eva. Y comiencen a buscarle 3 pies al gato. Puedes pasar la vida usando la Biblia para encontrarle errores. O puedes creer en el Evangelio y ser salvo. No vamos a la Biblia para encontrar a Dios y sus errores, sino vamos a la Escritura ¿para qué? Para que Él nos perdone, para que Él nos salve, para que Él nos limpie y nos transforme. Yo les mencioné que en el Nuevo Testamento hay 7 referencias del Evangelio del Reino de Dios. Usamos 6. ¿Dónde está la 7ª? En Hechos 8:12. Pero no está Jesús predicando. Jesús ya se fue al cielo. Está un hombre llamado Felipe el evangelista. Y dice en Hechos capítulo 8, versículo 12 para terminar. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo. Simón mismo era un mago, era un hechicero. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe, viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. ¿Saben que el Señor sigue sanando hoy en día? Sigue haciendo milagros. Pero les digo algo, no busquen esos milagros. Porque Dios ha sanado de cirrosis a algunos alcohólicos. ¿Y saben qué? Regresan a lo mismo. Dios ha sanado a personas en el hospital y han salido, pero se olvidan de Dios. El milagro más grande que Dios podría hacer en sus vidas es que les cambie el corazón y les dé uno que lo ame a Él, que lo quiera a Él y lo desea a Él.
Ese es el milagro más grande que podría pasarles. Así que hoy en día yo quisiera aconsejar que cualquier persona que escuchen que les hable de cómo llegar a Dios, pregúntenles, ¿es el Evangelio lo que me estás enseñando? ¿Es el Evangelio lo que me vas a enseñar con la Biblia? Porque la gente hoy en día enseña un plan de salvación. ¿Cómo puedes tú llegar al cielo? No, tú no puedes llegar al cielo. El cielo tuvo que descender a ti, por eso el reino de los cielos se ha acercado. 5 pasos para ganarte el cielo. No, no es por pasos. Todos los pasos Jesús los cumplió en su propia persona. Él descendió del cielo para venir a buscar y a salvar lo que se había perdido. 4 leyes para estar bien con Dios. No hay leyes, solo hay una. Arrepiéntete y cree en el Evangelio. Así que nosotros tenemos que comenzar a utilizar el mismo vocabulario que usaba el Señor Jesucristo. ¿Cuál vocabulario? El Evangelio. Y hoy, gloria a Dios, si es que nos podemos despedir y haber aprendido que el Evangelio no es un invento humano, sino que nace del corazón de Dios, y en la tierra se debe de predicar el Evangelio y solo el Evangelio. A veces por querer hacer que las personas se acerquen a Jesús, no les hablan completo el Evangelio del reino. Y ellos terminan creyendo otra cosa, pero ¿saben qué? Que en aquel día no van a estar con palmas en las manos diciendo la salvación pertenece al que está sentado en el trono y al Cordero. Si ustedes aprenden el Evangelio, pueden ser como Felipe, dar el Evangelio. Lo que se necesita más hoy en día es aprender el Evangelio y compartir el Evangelio. No hay otro mensaje. Si Dios te diera otro mensaje, no sería de Dios. Pablo dice, si aún un ángel te anunciara otro evangelio, no es de Dios. Sea anatema, sea maldito. El único mensaje que ha venido de Dios es este. Es el único mensaje válido. Es el único comunicado, certificado por el reino, por el gobierno de Dios. Así que el único comunicado oficial por el gobierno de Dios, por el reino de Dios, se llama el Evangelio. Y es el único que puede salvar. No lo da por revelación, no te lo va a dar por sueños, no te lo va a dar por incertidumbres o dudas. Lo dejó en la Biblia. Jesús enseñaba, predicaba y sanaba. Si ustedes llegan a creer este Evangelio, Jesús está vivo. Algo les va a suceder. Pero entiéndanlo, deben de creer el Evangelio, no a una religión, no a una persona, sino el mismo Evangelio que viene en la Escritura. Vamos a orar. Bendito Dios, solo tu Evangelio tiene poder. Tú nos has dado tu Evangelio, el Evangelio de Mateo, Marcos, Lucas, Juan, pero todo el Evangelio está distribuido a través de la Escritura. Así que Padre Celestial, por favor bendice a los oyentes hoy y quieras tú hacerles entender que tú viniste por los encarcelados. Si alguien dice que no está en cárcel o no está en tinieblas, tú no tienes nada que ver con él, porque tú solo viniste por los que están esclavizados. Solo viniste por los que están abatidos. Solo viniste por los que están perdidos. Y el orgullo de algunas personas les hace creer que no están perdidos, que pueden mejorar. Eso no son buenas noticias. Señor, lleva a descansar a tu pueblo y sálvalo. Sálvalo de sus obras y de sus conflictos. Ten misericordia, Padre Santo. Te rogamos esto y te alabamos por dejarnos oír hoy tu palabra. En Cristo Jesús oramos. Amén.